Laboratorio número 2. Análisis y evaluación del estado del eje de levas. Se rellenó la hoja TS antes de iniciar el taller, identificando los peligros potenciales, así como también las medidas de control para minimizar los riesgos y a la vez se complementó con algunas indicaciones para el desarrollo de las tareas en el taller. Medición de las levas del eje de levas. De acuerdo a la medición de las levas del eje de levas y en comparación con los datos del fabricante, podemos decir que estos se encuentran agrandados en la mayoría de casos por más de 1 milímetro y se debería revisar porque puede afectar a los procesos de combustión a causa del funcionamiento de las válvulas. Medición del muñón de cojinetes en el eje de levas. En comparación con las especificaciones del fabricante, los diámetros de los muñones están por debajo, ya que estos se encuentran desgastados. Medición de las bocinas del eje de levas. De acuerdo a la medición de las bocinas del eje de levas y en comparación con los datos del fabricante, podemos decir que estos se encuentran desgastados, ya que según las especificaciones técnicas nos dice que tienen que estar en un rango de 27.979 a 27.995 milímetros, por lo que se necesita un cambio. Medición del espacio libre de las bocinas al muñón del eje de levas. La comparación se realiza con la finalidad de conocer la luz o el espacio libre que hay entre estos dos componentes y compararlos con los datos que nos da el fabricante y saber si está dentro del especificado. En este caso, los datos del espacio libre de las diferentes posiciones nos indica que hay un demasiado espacio libre en los cojinetes de las últimas posiciones. Esto significa que hay demasiado juego en estos componentes y si entra en funcionamiento por el exceso de fricción se podría quebrar el eje de árbol de levas. Las recomendaciones serían rectificar dichos componentes o reemplazarlos sea el caso necesario. Medición del descentramiento circular en el árbol de levas. Según el valor hallado para el descentramiento circular del eje de levas, se encuentra dentro del rango establecido, ya que no es notorio la deformación desde su centro como el pandeo, ya que si lo hubiera o el valor hallado supera la especificación máxima del manual, se recomienda su recambio correspondiente. Medición de lainas de cada buzo de admisión y escape. Según la tabla se puede observar que existen diferentes entre las lainas de los buzos de admisión y escape. Esto se debe a que la laina del buzo de escape es menor al de admisión, porque puede que este tienda a dilatarse al momento en que la apertura la válvula de escape para expulsar los gases de combustión con una alta temperatura. Por otro lado, ambas lainas tienen que tener un espacio libre de luz con la leva del eje de levas. Si no fuera así, se originaría ruidos debido al contacto de golpe que puede existir. Análisis de la actividad. 1. De acuerdo a la inspección de levas, no presentaban picaduras ni signos de desgaste excesivos en sus partes. Debido a esto, se pueden continuar realizando su función. Con respecto a las dimensiones tomadas de los muñones y cojinetes, en algunos se presentaron desgaste, lo que significa que hay mucha luz entre los componentes y deben ser rectificados. 2. Mis recomendaciones con los datos y observaciones encontradas en los muñones del eje de levas y cojinetes son que los componentes que presenten picaduras profundas por corrosión o que estén fuera del rango permitido, según el manual del fabricante, tengan el cambio respectivo para que tenga un mejor funcionamiento del motor respecto a los componentes que presentan leves picaduras de corrosión. En algunos casos de desgaste se recomienda hacer un seguimiento para poder evitar que se dañen totalmente. 3. Si el árbol de levas tiene muy alta la altura del óvulo, el motor se comportaría de una manera óptima, dado que las válvulas controlan el flujo de admisión de la mezcla de aire con el combustible, y los gases de escape. Esos elementos son para abrirse y cerrarse en el momento apropiado durante la carrera del pistón. La relación entre la rotación del árbol de levas y la rotación del cigüeñal es primordial. El tiempo de apertura, cierre, elevación y la duración de cada ciclo de válvula es fundamental para conseguir la potencia y el par motor. 4. Los peligros identificados durante el proceso de desmontaje, medición y montaje del eje de levas son el eje de levas, ya que tiene que estar de manera vertical, porque si se pone de manera horizontal se puede pandear. 5. Los peligros identificados alrededor del ambiente de trabajo, ya sean físicos, químicos, biológicos, factores humanos o de gestión, son el derrame de aceite en el piso y la medida de control sería realizar una limpieza con un disolvente respectivo para poder controlar el riesgo de los mismos.